Adelante, Claudia. Adelante, elecciones judiciales. No sé cuánto vamos a avanzar. Tengo la idea de que la población en general, es una idea, una impresión que tengo, no se sabe exactamente qué se va a votar, por qué parcialmente. Creo que las elecciones judiciales no terminaron de entrar con la información completa ni en sus anteriores versiones ni en esta versión. Y me parece que esta es la más difícil de todas porque está todo recortado, la gente no tiene idea, por lo menos a las personas a las que yo les he consultado no tienen idea. No sé si estoy pesimista, ¿cuál es el sentimiento? Primero y luego vamos a la posición de Comunidad Ciudadana. Con todo gusto, Claudia. Primero un saludo fraterno para ti, como siempre, y para toda esta inmensa pues audiencia de piedra, papel y tinta. No tijeras, sino tinta. Tinta, sí. Siempre muy cómodo estar contigo, maravillados por estas montañas, pero quiero decirte yo lo siguiente. Un amigo mío, bueno, un viejo amigo, yo era muy joven, en la década de comienzos de los 70, diría yo, siempre nos decía, él se llamaba Adolfo Perelman, un argentino boliviano, vivió mucho tiempo en Bolivia, nos decía, media verdad es tener la razón, la otra media verdad es cómo la impones, y eso es Bolivia. Nosotros hemos hecho unos esfuerzos sobrehumanos en el Parlamento Nacional, peleas con Choquehuanca, en diputados, en senadores, para finalmente darle al país una ley de elecciones judiciales con todas las implicaciones que ameritaban que el ejercicio de la elección judicial sea única en Bolivia, sea totalmente transparente, para que los bolivianos más capacitados accedan a los cargos de la magistratura. Entonces sí se puede, en teoría por lo menos, llevar adelante elecciones judiciales. Estoy pensando en la experiencia en la que se están lanzando en México, por ejemplo, ¿no? Por eso decía, media razón es tener la razón, o media verdad es tener la razón. Hemos iniciado ese proceso por unanimidad, diría yo, se ha aprobado la ley de elecciones judiciales, el presidente la ha promulgado, y ahí iniciamos el camino al andar, como diría nuestro amigo Serrat, que tú estás ya que hablando. Lo hemos recordado, ¿verdad? Se hace camino al andar. Y ahí hemos empezado todo este proceso, las comisiones de Constitución y de Justicia han iniciado este proceso de las elecciones judiciales, con un cronograma muy bien establecido, que se ha ido cumpliendo, pero donde a medida que avanzábamos empezábamos a notar la actitud cada vez más conflictiva y frenadora, sobre todo del gobierno nacional, para evitar primero que hayan elecciones judiciales. Y en segundo lugar, que si hay elecciones judiciales, haya a la medida y gusto del gobierno nacional. Todo ese proceso culminó en una asamblea de diputados y senadores que aprobaron los dos informes de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Justicia. Y ahí estaban las listas generales de los que habían tenido los promedios y quienes deberían pasar para allá. De ahí para adelante ha venido el proceso fundamentalmente de cómo llevamos adelante esta elección, las negociaciones con el Tribunal Electoral, la papeleta y todo ese tema que recién se está acabando ahora. Pero en el intermedio surgieron dos cosas, pero antes tú, Claudia. Sí, antes en una línea. ¿Tiene Guillermo la sensación de que hay postulantes que tienen la capacidad, pero que no terminan de postularse, no postulantes en realidad, porque no confían y más bien temen el manoseo de su nombre, de su recorrido, que eso pasó, por ejemplo, con muchísimas mujeres profesionales, con experiencia, con los insumos necesarios, con las capacidades necesarias para postular, pero conociendo esto que acaba de describir Guillermo, se dicen, no, yo no voy a prestar mi nombre para que lo tengan ahí, lo ensucien, lo manipulen y de pronto ni siquiera valga
como una candidatura. ¿Habrá habido esto realmente? Claro que hubo, pues, porque ese proceso que duró más de 6 meses de los tribunales, de las comisiones de Constitución y Justicia, tenía en la ley, en su reglamento, específicamente lo que había que hacer. Entonces, hubieron interpretaciones, no, pero este señor que es de su posgrado no es así, es así. Entonces, hubo una pugna muy fuerte ahí. Ha habido, pues, candidatos que tal vez merecían haber estado y no están. Pero bueno, al final la comisión dio su informe y la plenaria de diputados y senadores, la asamblea, la sesión de la Asamblea Nacional, resolvió aquello. Viabilizó las elecciones judiciales, porque en el plan del gobierno estaba que en esas elecciones no iba a darse la viabilización y por consiguiente se iban a postergar las elecciones judiciales. No, dijimos todo menos postergar las elecciones judiciales. Hemos hecho el ensayo general, se ha producido aquello, lamentablemente algunos de los postulantes o se fueron porque no creían en este proceso y otros no fueron, diría yo, calificados de alguna manera no muy adecuadamente. Hubieron muchos amparos de otros candidatos que le ponían cortapisos a esta elección judicial. Y dejan además un ejercicio que se puede repetir, ¿no? Son señales, son movimientos que quedan tatuados porque se pueden repetir fácilmente a futuro, ¿no? Y creo que aquí hay que hablar también de estas medidas, estos mecanismos que han terminado recortando y haciendo unas elecciones que además de complicadas o complejas, resulta que ahora están recortadas, ¿no? Sobre lo que tú dices, porque ahí venía en el otro momento. Entonces, como el Tribunal de Justicia resolvimos que se llevaban adelante las elecciones, convocó el presidente Heisenhofer a los partidos políticos, a los presidentes de las cámaras, a las instituciones más importantes del país, y por unanimidad se resolvieron la necesidad de las elecciones judiciales, la necesidad además de que este proceso sea unitario y completo, y la necesidad de darle el apoyo institucional que pidió Heisenhofer. Dijo, yo parafraseando a Fidel Castro, dijo, la historia me absolverá, sí, pero yo quiero decir que no voy a permitir que se parcelen estas elecciones. Sí, sí. Y a los 2 días vino el Tribunal Constitucional y resolvió que se parcelaba las elecciones. Pero antes, el vocal Tawichi Tawichi, después de ese discurso tan marcado de Heisenhofer, viene el vocal Tawichi Tawichi y dice, han venido solamente para la foto, lo dijo acá en una entrevista, no nos han dado realmente el respaldo que necesitábamos en la asamblea para evitar que mañana vayan a la cárcel, sean juzgados, tengan procesos. Bueno, la asamblea no estuvo... no es cierto, Claudia, porque al día siguiente, senadores aprobó por unanimidad la ley de apoyo a las medidas tomadas por el Tribunal Electoral y se envió directamente a diputados, que es el procedimiento. Una Cámara hace la ley y la otra tiene que revisarla. Es como se actúa. Entonces se hizo aquello, pero ahí hubo una genuflexión que no entiendo por qué, del Tribunal Electoral, que dijeron, nos van a multar, no podemos hacer, y se hicieron cabalgar por el Tribunal Constitucional, que luego va a venir con otra que acaba de aparecer hace 2 días. Ya están las elecciones parceladas. Al estar parceladas, ¿qué pasa? 5 de los autoprorrogados persisten y van a seguir hasta el 2027 por lo menos. ¿Quiénes son? Bueno, está este señor Hurtado, este señor Espada, pues ya no me acuerdo los nombres, pero son 5. Donde no va a haber elecciones. Es decir, son elecciones para que ni siquiera se vayan los autoprorrogados. 4. Aquí sí podemos elegir, pero estos ya están acá. De entrada son mayoría. Y entre estos 4 están haciendo una campaña, se sabe, una campaña por quienes se debería votar. Y ahí no me quiero meter a nombres porque está prohibido hablar de favoritismos electorales. Pero sí podemos decir que estas autoridades autoprorrogadas sí se quedan y que estos mecanismos en última instancia sirvieron para blindarlos. Claro, pero además otra cosa, ¿no? Para el actuar el 2025 que vienen las elecciones nacionales. ¿Qué irá a pasar ahí?
si estos señores se dan el tupé de decir cualquier cosa, inmediatamente pueden intentar inviabilizar a cualquier candidato que aparezca. Guillermo, Sí. usted acaba de decir, se dejaron cabalgar hablando del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y la Asamblea Legislativa no se dejó cabalgar también? Bueno, senadores no sé diputados, pero senadores no. Bueno, Choquehuanca sí, ¿no? Pero no quisieron. Nosotros hemos hecho diferentes leyes ratificando que la ley dice que las elecciones son unitarias, etcétera, y contra la ley, contra todo. Pero ahora viene lo que ha venido hace 2 días. Oh, casualidad. El Tribunal Constitucional le dice al Tribunal Electoral que no va a haber el control previo de los votos, el TREP, que ya estaba aprobado, está aprobado. ¿Qué significa aquello? Que no va a haber un control del voto electoral. Entonces estamos muy preocupados, realmente preocupados, porque lo que se viene en el país, el próximo año que debe haber elecciones nacionales y hay todo un cronograma electoral, y el 2026 las elecciones para gobernadores y alcaldes, puede ser francamente resquebrajado este proceso por este tipo de actitudes. Entonces, evidentemente, el gobierno está actuando de mala fe. Pero bueno, igual nosotros hemos dicho elecciones judiciales. Se acusa al gobierno cuando se habla, no es la primera vez, cuando se habla de las acciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero hay también quienes dicen que estos movimientos, estas estrategias dentro del mundo judicial responden en muchos casos a la propia estructura judicial y que en verdad una justicia que va teniendo su propio movimiento y sus propios intereses. ¿Cree en esta hipótesis? Claro, porque es el poder real en el país, en la justicia en este momento. Es más, es el instrumento que hace el trabajo, diría yo, sucio del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, claro, siempre están a favor de las decisiones gubernamentales. ¿No tendrán un control más ligado a ellos mismos que al Ejecutivo? ¿Lo ha pensado? Claro, al final, por eso es que se pusieron en la retaguardia, ellos se defendieron y dijeron, no nos van a sacar así nomás. Y lo pusieron contra la pared, me imagino, a la oposición como al gobierno, entonces al Tribunal Electoral, al mismo presidente Arce, etcétera. Ellos lo que quieren es su ratificación, y si no me van a ratificar, yo no voy a votar por, no sé, por decirlo, por la inhabilitación, diremos, de alguien, por decir a alguien, sí, no quiero meterme en otra persona, no quiero meterme en los principales. Entonces, eso hace que haya una concertación y una negociación entre estos poderes. Pero lo que sí es claro es que este poder fáctico ha evitado la separación de poderes. No se le dé lugar al primer poder del Estado, que es el legislativo, y el ejecutivo actúa a través de lo que hace el poder judicial. Hemos abordado en este mismo programa este tema, la separación y la injerencia concretamente del Poder Judicial en los otros poderes, ¿no? Esta relación tan sospechosa con el Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, con el Tribunal Supremo Electoral. Estamos ante una crisis, creo que ya forma parte del sentido común hoy en Bolivia hablar de esta crisis institucional, que de pronto nos puede traer facturas muy altas a futuro. Son las elecciones judiciales, pero no sé cuánto vamos a poder arrastrar, cuánto vamos a poder gestionar con esta crisis. Se lo he planteado a especialistas como Silvia Salame, se lo he planteado a abogados constitucionalistas, se lo he planteado al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, a propios legisladores del MAS arcista, del MAS evista, de la oposición, y me sigo preguntando hasta dónde vamos a ir arrastrando todo esto, ¿no? Creo que puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Ahora en las elecciones judiciales el país dirá qué es lo que quiere, ¿no? Ya no podemos hacer nada, digamos, está prohibido para empezar que los partidos digan
no podemos hacer campaña electoral. Entonces acá habrá que ver qué está pensando el país. Yo creo que hay un desasosiego en términos generales por lo que va a pasar el próximo domingo. Pero bueno, están dadas así las cosas. El día domingo va a haber las elecciones y esperemos que tengamos pues alguna claridad respecto a lo que va a pasar ese domingo. Decir qué va a pasar es muy difícil, pero lo que sí es evidente es que están tomándose medidas para ensuciar el proceso del 2025 y del 2026. Y eso es la gran preocupación, a la margen de las elecciones judiciales, ¿no? Este asunto del TREP lo sabemos porque lo hemos vivido y de la manera más violenta el 2019, claro, donde se desató, ¿se acuerda usted?, a raíz del famoso ingeniero Villegas y una entrevista que quedó también para la historia, y sobre todo el trabajo del ingeniero y este debate en torno al TREP. Primer momento. Luego, el 2020, faltando un día para las elecciones generales, recuerde que se suspende también esto del TREP y bajo la gestión de Salvador Romero se determina esta suspensión. Y hoy nuevamente, es decir, esto del TREP o nos partimos como país a raíz de un asunto ligado al TREP, se suspende en un momento, se vuelve a suspender, es como que la manzana de la discordia también esto del TREP, ¿no? Eso que fue aprobado en la reunión con Heinz Toffel, en la reunión que convocó bajo agenda del Tribunal Electoral. Todo esto se aprobó, lo del TREP también, y está listo. Entonces, si el río suena es porque piedras trae, algo está pasando y hay que alertar al país sobre ese tema, ¿no? Espero que esto no ensucie el proceso electoral del 2025 y espero que esto no sea una cortina de humo para intentar pavimentar el camino de la reelección del poder por parte de los actuales gobernantes. No sé si van a ir separados, juntos, cómo irá, es un tema diferente. Pero también se está rumoreando mucho que esto, por ejemplo, no se está aprobando hasta ahora el tema de los escaños parlamentarios. Si no se aprueba lo de los escaños parlamentarios, no puede haber elecciones el próximo año. En algún momento tiene que aprobarse eso. Además, la reacción, estoy pensando básicamente en Santa Cruz, puede ser también decisiva, bueno, y es ¿no? parte, además es parte del Censo Nacional de Población y Vivienda, que tiene que ser implementado. Pero bueno, ahí estamos. Invitado a Carlos Mesa a una entrevista, él se ha disculpado y lo entendemos, pero aprovecho la presencia suya para preguntarle ¿cómo está Carlos Mesa hoy en sus posiciones, en su ánimo? ¿Qué me dice del líder de Comunidad Ciudadana? Bueno, lo que sucede con Carlos Mesa es lo que en algún momento alguien que era asesor de Evo Morales, pero un buen analista, comunicador político, Walter Chávez, dijo. En Bolivia lo que se respeta es el éxito. Y cuando hablamos del éxito hay que hablar de dos personas. Me voy a referir a una, que es Carlos Mesa, porque tú me lo has preguntado. El joven Carlos Mesa hizo el programa cultural de mayor rating en Bolivia en aquella famosa radio del periodista, ya no me acuerdo el nombre, cuando tenía 17 años. Cuando tenía 25 años, entonces primero se volvió un joven exitoso. Cuando tenía 25 años, Carlos Mesa ganó el programa de Saberes, que en música ganó un primo mío, Carlos Seoane, pero en el otro tema de cultura más amplia ganó Carlos Mesa. En el periodismo nacional, ¿para qué te voy a comentar? ¿No? Comunicador exiguo, ha hecho el programa más importante en la televisión, en el periodismo, es un ícono del periodismo, ha hecho la empresa solo de comunicación importante, un escritor con más de 20 y tantos libros escritos, donde tiene, el pueblo de Bolivia debe saber, el libro con mayor ediciones en Bolivia, que es la historia de Bolivia.
54 ediciones en Bolivia hasta este momento, o más. 54 era hace un par de años, no sé en cuántos estará ahora. No nos olvidemos, defensor del deporte, defensor de la causa marítima, que en un programa de televisión con los periodistas chilenos los puso en su lugar, expresidente, orador más exiguo y con esa capacidad que Carlos Mesa no creo que haya en el Bolivia. Entonces, hombre exitoso. Entonces, lo que está pasando es que hay gente que quiere quitarle, mentir y mentir y mentir sobre Carlos Mesa para quitarle esa grandeza que tuvo Carlos Mesa. Hubieron otros grandes en el país, la Revolución Nacional, el mismo proceso del socialismo del siglo XXI. Pues Carlos, o sea, el mismo Evo Morales resultó un fenómeno político, no lo podemos negar. Pero querer ponerlo a Carlos Mesa en una situación de debilidad, además decir, no, que el señor... Carlos Mesa tiene 70 años, ya te comenté alguna vez. Manfred Reyes Villa tiene 69. El señor Evo Morales tiene más de 65 años. ¿Quiénes más son los? 66 o 67 creo que tiene. 67 tiene Samuel Doria Medina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El doctor Paz tuvo 80 años cuando fue presidente del país. Y René Zabaleta, como alguna vez también te dije, tuvo 27 años cuando fue ministro del doctor Paz. Aquí lo que necesitamos es lo que dicen las encuestas: experiencia, capacidad y, por qué no decirlo también, renovación. Pero eso es lo que el país está en este momento. Y estamos en función de intentar generar el ciclo de la centralidad política, donde nos juntemos para darle una propuesta política que sea contraria a la otra que va a haber, que me imagino se juntarán también los del movimiento al socialismo. Guillermo, le propongo una lectura adicional a la que acaba de plantear. En efecto, Carlos Mesa, bueno, cada uno tendrá su lectura sobre Carlos Mesa, no puedo sino traer mi personalísima percepción. Sin duda fue un intelectual que marcó desde su juventud. Su juventud lo vi más rebelde, más revolucionario que en estos momentos, pero sin duda un intelectual que ha marcado no solamente en los medios de comunicación, para mí el mejor entrevistador hasta hoy. He valorado muchísimo eso como periodista, en un emprendimiento también de admiración, junto a Jimena Valdivia, junto a Amalia Pando, junto a Mario Espinosa en PAT, que creo que ha sido un proyecto osado, valiente, que marcó también en el periodismo. Coincido también en su huella en la historia, además hijo de dos grandes historiadores como José de Mesa y Teresa Gisbert. Un orador admirable, sin duda, un periodista que ha marcado, sin duda. Pero siento que en la política no ha logrado sellar como selló en el mundo intelectual, un gran conocedor de fútbol, muy riguroso, no le vamos a negar. Me da la sensación, Guillermo, de que Carlos Mesa tiene ese antes y después, ese antes tan sólido en el periodismo, en el mundo intelectual, en el fútbol, un hombre de medios. Me da la sensación de que en política no le ha ido tan bien, y ¿no le estará hoy pesando un poco esto? Bueno, digamos, el medir que le fue mal o bien es algo muy subjetivo, ¿no? Cuando fue el presidente no tenía partido político, no tenía legisladores, no tenía ninguna de las ventajas que tiene la política tradicional. Y el país estaba en crisis también. Totalmente en crisis. Eso es verdad. Dio la transición a esa crisis, él evitó esa crisis. De alguna manera, ante el enfrentamiento que había después de los hechos en el Alto, él se puso al frente y evitó aquello, dio la transición. Entonces, ese es un gran logro para el país. El tema, digamos, de la nacionalización del petróleo, que estaba armado, se hizo con un referéndum nacional, se fue hecho y definido exactamente. Hubo una pregunta con que no se estuvo de acuerdo con el Congreso, pero esa es obra de Carlos Mesa, no es de otra persona. Bueno, luego ha venido el 2019-2020,
Cuando se habla de encuestas, porque aquí hay unas encuestas de todo lado, la única encuesta que vale la pena es lo que ha pasado en las elecciones del 2019 y 2020. Más que encuesta, ya es una certeza. 2019, Carlos Mesa, sin fraude, llegaba a 39%. Con fraude, que le hicieron, llegó a 36%. 36, inédito en la oposición boliviana, 36%. Eso significó la salida y la huida del señor Evo Morales, del presidente Morales. Segundo, vino luego el enfrentamiento del 2020, donde hubo ya una fracción en Santa Cruz. Y lo objetivo de esa época es que hubieron en la oposición Carlos Mesa con 26%, o casi 27%, y Camacho con 14%. Ahí ganó el presidente actual, Luis Arce. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos, en Carlos Mesa? Yo, digamos, en la oposición puedo ver a un Carlos Mesa dentro de los opositores, ojalá que se junten todos, en eso estamos, y estamos bastante bien, que quien entiende más el tema nacional respecto al tema entre Santa Cruz y La Paz, Occidente y Oriente, en su programa, en su forma de analizar, es Carlos Mesa. Quien entiende más el tema de urbano-rural entre los candidatos es Carlos Mesa. El que entiende más el tema de el desarrollo de la conciencia nacional y como decía Almaraz, el profundis de las nuevas generaciones, este señor Carlos Mesa. Sin embargo, no, que está viejito, que no sabe. Yo creo que hay una subestimación de uno de los intelectuales que más orgullo deberíamos tener los bolivianos, al margen que yo sea hombre de confianza de Carlos Mesa. Guillermo, me está diciendo que se estaría estructurando de una manera, por ahora exitosa, una candidatura de unidad de las oposiciones y que Carlos Mesa podría estar en esa candidatura. Bueno, Carlos Mesa lo ha planteado ya hace meses y él está facilitando ese proceso. Tú sabes, Claudia, hace mucho tiempo que estamos en aquello. Es más, hasta planteamos elecciones primarias abiertas para elegir al candidato de la oposición. Estamos en reuniones permanentes y diría yo de mucha trascendencia. Y esperemos que el país pueda recibir hasta fin de año, en el lado de la oposición, diría yo, una noticia interesante de la posibilidad de un frente unitario ya. La forma como luego, el próximo año, vendrá la elección de quién será el presidente o vicepresidente, si se da esta opción, lo definirán ellos mismos, ¿no? Pero tiene que haber una forma de elección donde todos tengan la capacidad de poder intervenir para ver si son elegidos o no, pero con un compromiso. Ese es un criterio mío, que si tenemos unidad, podemos hacer que esa unidad diga y confirma previa establecida que quien gane por un voto, todos los demás lo apoyan. Y ahí estamos hablando, pues es un abanico grande que hay que ampliarlo, no reducirlo, ¿no? Hablando de abanico grande y hablando también de primarias, encuestas, candidatos, próximas elecciones, oposición unida en torno a una candidatura. No sé por qué me acordé de Claure. Claure. Creo que lo está haciendo bien en el Bolívar, ¿no? ¿Y con sus encuestas? Claro, yo creo que sí. Bueno, su encuesta tenía sus graves problemas, ¿no? Él mismo lo ha reconocido, ¿no? ¿Cómo es posible que Camacho tenga 1% en Santa Cruz y 20% en Cochabamba? Pues, ¿cómo es posible que haga las encuestas departamentales y se olviden de ponerlo a Carlos Mesa? Y como esas tenemos gente el embajador de Bolivia en Venezuela, este amigo politólogo, no me acuerdo su nombre. ¿Sebastián Michel? El Sebastián Michel ha hecho también una argumentación importante. A muchos estadísticos han hecho los graves problemas que han tenido y él lo ha reconocido. El viejo político Oscar Ey diría, pero todos están hablando de él. Ah, claro, todos hablan de todos, pero bueno, la política es así. Ojalá, mira, en la política hay algunas certezas que se están dando en todas las encuestas. Un rechazo al gobierno de más del 85%. Por otro lado, la necesidad de que si hubiera un frente unitario, probablemente la gente prefiere votar por eso que por el movimiento al socialismo. También va a quedar claro qué es lo que va a pasar
con el movimiento al socialismo. Así es. ¿Cuál el movimiento presidente al Arce socialismo? ya, yo creo que ya está más en el tema de gobernar que en el tema de gobernar o posponerse, no sé, pero no tanto en el tema electoral. Ahí yo creo que tendrán que definir, parece que Evo Morales no puede ser candidato por muchas causas, no lo van a permitir, entonces ahí van a aparecer. ¿Es el final del MAS? Yo creo que, no creo, pero creo que han empezado lo que los economistas llaman los crecimientos decrecientes. Está entrando en crisis, como en todo ciclo político, ¿no? Estos son más de casi 20 años, y los ciclos políticos, el liberalismo, la revolución nacional, etcétera, han durado máximo 20 años. Mucha gente habla de las candidaturas jóvenes, lo hacen en el masismo, lo hacen en las oposiciones, que los líderes jóvenes, los profesionales jóvenes, los políticos jóvenes, pero estamos, y no me refiero a la edad, estamos con nombres que venimos mirando en papeletas hace tiempo. Llámese Evo Morales, llámese Carlos Mesa, llámese Manfred Reyes Villa, hay que retroceder varios años para acordarse de ellos. Entonces, los jóvenes por ahora solo aparecen en discursos de los buenos deseos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no ha aparecido el outsider que nos encandila a los bolivianos. La gente está esperando también eso, pero no se da. Claro que si no hay una actitud de unidad nacional, sobre todo en la oposición, etcétera, yo creo que alguien va a aparecer joven. Joven me refiero a que decir qué significa ser joven, ¿no? Sí, sí, y Porque no pasa necesariamente hay algunos por la edad. candidatos que tienen más de 55, 57 años y creen que están en la adolescencia política. No, ya tienen variado camino recorrido. Pero bueno, que aparezca una posibilidad de jóvenes. Sin embargo, la política boliviana hasta ahora siempre ha sido más conservadora en eso. Siempre ha votado por los líderes de la Revolución Nacional, por los líderes de la democracia, por los líderes del proceso de socialismo del siglo XXI. Habla mucho de gerontocracia, un legislador de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál de ellos? Diputado por Sucre. El Marcelo, pero Marcelo tampoco es tan jovencito que se diga. Y segundo, se va con Chunca Gutiérrez, etcétera, que son mayores que Carlos Mesa, ¿no? Chaliber también es mayor que Carlos Mesa, ¿no? Me quedo acá porque si no pasamos a mi edad y la puedo pasar muy mal. Gracias. Pero tú estás en los 25, en cambio mi edad ya, tercera edad es Tengo una complicada. amiga que dice, yo hasta mi edad puedo decir con tal de no tener que decir mi peso. Muchas gracias, Guillermo Seoane, por este diálogo político. Hoy entramos más en las candidaturas. Bueno, y lo que te quiero decir finalmente es que el país está en un momento crucial. Esperemos que la crisis económica no nos lleve a los oscuros callejones de la crisis total como fue en la época de la UDP. Esperemos que no pase eso. Esperemos que el país pueda encontrar las grandes avenidas y sobre todo esperemos que sus instituciones actúen en función de lo que el país reclama. Elecciones del 2025 abiertas, competitivas, transparentes, con TREP funcionando, con vocales electorales pues de buena calidad, con un presidente que actúe en función de aquello y que no tengamos las sorpresas de siempre. Que no nos pase lo de Venezuela, que no nos pase lo que ha pasado en algunos países. Queremos una Bolivia verdaderamente democrática. Yo diría como deseo, ya que estamos en diciembre, que la crisis institucional no nos lleve a romper nuestra cristalería, que ya lo vimos en el 2019, que puede generar mucho dolor, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, Claudia. Y bueno, como tú dices, que irá a pasar el domingo, ya nos irán sorprendiendo el país, pero no se ven muy bien las cosas en la democracia boliviana. Y hay mensajes también que se los va a leer cuando se tengan los votos contabilizados. Gracias, Guillermo Seoane, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. Con esto vamos a dar vuelco a la página y vamos a hablar del municipio de La Paz, de las autoridades, del